Como consecuencia del aumento de la población a nivel mundial, lo que se trató de hacer es incrementar la producción de alimentos de origen, o alimentos proteicos básicamente de origen animal. La eficiencia de la producción de estas proteínas de origen animal se puede mejorar, tanto elevando la tasa de crecimiento como la capacidad de los mismos de transformar los alimentos, por lo tanto haciéndolos más eficientes. El crecimiento de los animales puede modificarse con hormonas naturales o sintéticas que se unan a receptores específicos del tejido o a través de compuestos antimicrobianos en los alimentos que no alteren, que alteran la población de los microorganismos a nivel del tracto digestivo. Las hormonas artificiales son productos que normalmente no se encuentran en el organismo, pero que imitan la actividad de las hormonas naturales. Así que existen sistemas enzimáticos que metabolizan y degradan las hormonas naturales y las sintéticas no tienen esos sistemas enzimáticos, por lo tanto son más activas y más eficaces que las naturales. Podemos definir o denominar anabólico definirlo de dos puntos de vista. Uno el terapéutico y el otro el productivo. Desde el punto de vista fisioterapéutico, es un esteroide, es un derivado de la testosterona, con gran capacidad androgénica. Pero en el caso de que hablemos de punto de vista productivo, un anabólico es un compuesto o sustancia que retenga nitrógeno y que aumente el peso del animal. En realidad, en el caso de esta clase, con esta introducción, lo que yo les voy a ir diciendo, y ya van a ver que en muchas diapositivas no va a haber audio, ya que no vale la pena su estudio, solamente en casos puntuales, y es la manera que ustedes tienen que estudiar este tema, o sea, tanto de promotores de crecimiento como anabólicos. ¿Por qué? Ya que toda la introducción que hice se anula en nuestro país por una resolución número 447 del año 2004, donde la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la República Argentina prohíbe en todo el territorio nacional el uso de productos veterinarios anabolizantes en los animales destinado a la producción de alimentos para consumo humano. Los mismos se refieren a los anabólicos naturales, sintéticos o semisintéticos, con acción androgénica, estrogénica o progestágena, con fines de promoción del crecimiento. Quedan exceptuados aquellos que son utilizados para el tratamiento de patologías del aparato reproductor o manejo reproductivo. Por lo tanto, ustedes van a ver varias diapositivas que se fueron haciendo antes de esta resolución, en las cuales está la clasificación, y además puede ocurrir que si ustedes ven un vademecum, tengan preparados los laboratorios farmacéuticos veterinarios, tengan preparados comerciales con anabólico, pero no para uso en nuestro país, sino que es para exportación. Solamente como introducción, y no necesitan que sepan cada uno de ellos, porque después, vuelvo a repetir, está la clasificación en cada uno de ellos, y muchos de ellos van a ver que lo vieron ya lo vieron en la farmacología del aparato reproductor. En estos casos vamos a clasificar en anabólicos con algunos ejemplos más importantes, los cuales tenemos detiletilvestrol, muchos de ellos ya totalmente prohibidos a nivel mundial.
17-beta-estradiol, testosterona, ceranol, trenbolona o nandrolona, estos tres últimos, como para que a ustedes les quede como información, son los más utilizados a nivel mundial, no en nuestro país, vuelvo a repetir, en nuestro país está prohibido su uso como anabólicos y solamente algunos de ellos presentan preparados comerciales para casos terapéuticos no anabólicos como trenbolona o nandrolona, en algunos casos en equinos o en otros casos también para pequeños animales, solamente en casos de tratamientos que ya vamos a ver en cuáles se puede justificar su uso en algunos tratamientos. Continuando con la clasificación, vamos a los aditivos alimentarios antimicrobianos. Y dentro de ellos tenemos antibióticos como bacitracina zen, flavomicina, virginiamicina, bastante utilizadas en aves, o ionóforos, la sódico, monencina y salinomicina. La monencina sí la vamos a nombrar, la vamos a detallar después y de hecho ya fue desarrollada bastante cuando hablamos en farmacología ruminal. Por lo tanto, ahora vamos a repetir como para que les quede claro y lo puedan relacionar con farmacología ruminal y aditivos alimentarios. Los agonistas de los receptores beta adrenérgicos, como el clenbuterol, climaterol, salbutamol y terbutalina, ustedes también lo estudiaron dentro del capítulo de agonistas receptores beta adrenérgicos, como uso individual de tipo terapéutico, pero no dentro de lo que son anabólicos. De hecho, se han utilizado como anabólicos, pero fueron totalmente prohibidos posteriormente. Y por último, la hormona de crecimiento y compuestos afines, como hormona de crecimiento, descargadores de la hormona de crecimiento, somatomedina y somatostatina, que se utilizó bastante en nuestro país en su momento, pero el costo actualmente es muy elevado, básicamente en lo que es incremento en la producción láctea, se utiliza bastante en Estados Unidos y en Europa. En nuestro país prácticamente se dejó de utilizar, ya que económicamente no es rentable. De aquí en más, cada una de las diapositivas, lo que yo le explicaba anteriormente, corresponde a la clasificación de cada uno de ellos. Por lo tanto, no hace falta que yo se les explique. Solamente queda la diapositiva como información general y no hace falta que ustedes lo sepan. Ahora vamos a saltar a una de las últimas diapositivas donde está el detalle del uso de los anabólicos. ¿Cuáles son las indicaciones terapéuticas de los anabólicos? Bueno, en primer lugar, fomento del crecimiento, pero vuelvo a repetir, en nuestro país está prohibido, por lo tanto, lo dejamos solamente a los países donde está permitido el uso de estas sustancias. En casos puntuales, individuales, debilidad después de alguna enfermedad, en casos de distrofia muscular, casos geriátricos, o sea, animales viejos, anemias o en casos de osteoporosis, que en realidad existen otros tratamientos específicos, mucho más puntuales y más eficaces que el tratamiento con anabólicos. Esta diapositiva también está de más explicarla, ya que habla en general de las características de los anabólicos para uso en el crecimiento de los animales, o sea, específicamente uso de anabólicos. Por lo tanto, no vale la pena la explicación. Si lo quieren saber, lo tienen en el libro como para leerlo. Ahora bien, si hablamos de los aditivos alimentarios antimicrobianos, se acuerda que ya lo clasificamos. Teníamos los antibióticos ionóforos, bacitracina zinc, flavomicina, virginiamicina y avoparcina. En realidad son antibióticos con la característica de ser ionóforos por el mecanismo de acción. Son antibióticos que se utilizan para estos casos, o sea, para uso en la alimentación, o sea, combinado con la alimentación. No se utilizan en los uso terapéutico. Y en este caso solamente está marcada la monencina, la cual nosotros ya los explicamos, yo se los expliqué en la farmacología ruminal, ustedes lo estudiaron en farmacología ruminal, pero vamos a repasar algo en la siguiente diapositiva. Decimos que la monencina, con respecto al mecanismo de acción,
mecanismo de acción es, recuerden ustedes, si no van directamente, para no repetirlo otra vez, a la farmacología ruminal, van a la clase de farmacología ruminal y ahí está explicado con el esquema, el mecanismo de acción. Se denomina ionóforo, ya que lo que hacen es alterar el intercambio de iones a través de la membrana de la bacteria. Pero sí, en todo caso, nos interesa son los efectos metabólicos sobre la fermentación ruminal, que estaría relacionado a el efecto de promotor de crecimiento. Y básicamente, ¿qué es lo que ustedes tienen que recordar, por lo menos algunos de ellos? Es que la monensina cumple ese efecto por inhibición de bacterias gram positivas, productoras de protones y de formiato. Presenta mayor supervivencia de gram negativas, productores de succinato y propionato. De esa manera mejora la conversión alimenticia. Hay una ligera inhibición de protozoarios y levaduras, disminución del ácido acético propiónico. Hay una disminución de la producción de ácido láctico, por eso es recomendado en los casos de acidosis, generalmente acidosis subclínica. Disminución de la producción de metano, que esto está relacionado con la prevención del timpanismo, por lo tanto, ahí vayan a estudiar lo que hablamos en farmacología ruminal, y disminución de la viscosidad del líquido ruminal. También hablamos de la toxicidad de la monensina, cuando hablamos de farmacología del rumen, donde decíamos que la especie más sensible a la toxicidad de la monensina es el equino, y los rumiantes, o los monogástricos y prerrumiantes. Dos palabritas se lo corresponde a los probióticos. Lo que hacen los probióticos es estimular el establecimiento y desarrollo de un equilibrio deseable a nivel de la flora microbiana del animal. Su acción generalmente se debe a la prevención de la colonización intestinal por coliformes patógenos, y lo que hacen es inhibirlos, lo cual resulta un mejor equilibrio bacteriano a nivel intestinal. Los probióticos son cepas de lactobacilos y de estreptococos que alteran las especies microbianas presentes en el tracto gastrointestinal, beneficiando al animal. En realidad hablo de probióticos solamente en esto, ya que ustedes van a ver que están apareciendo cada vez más trabajos y estudios sobre probióticos, y se están utilizando mucho en la crianza artificial de terneros para la mejora de estos microorganismos o este equilibrio que nombré anteriormente de los microorganismos del aparato digestivo, y de esa manera mejorar la inmunidad a nivel del aparato digestivo y evitando diarreas en los terneros que se crían en crianzas artificiales. Con respecto a hormonas de crecimiento ya nombré algo, y en el caso de los agonistas receptores beta-adrenérgicos también ya lo nombré, que están totalmente prohibidos.